rock, ballad on the track, boy. Bienvenidos a la historia real de roleplay de Grove Street en Proyecto Milara. En 2019, un jugador llamado Juan Belis, tanto así en el rol como en vida real su nombre al principio no significaba mucho, esta persona su principal objetivo fue abrir Grove por primera vez ya que nunca nadie se le dio la idea de hacer esa banda tan famosa en un rol. Al llegar 9 años en la ciudad abrió por primera vez en forma cruda por así llamarlo, sin armas, casi ni autos de calidad, sin casa solo lo abrió. Al probar que sucedía su primer aliados fueron los Gantón, banda de color azul, guiada por el jugador Agus Villa. Esta banda se ubicaba en los bloques con un gran número de integrantes. Al pasar el tiempo los Grove llegaron a obtener más de 5 alianzas, con ellas estaban las 4 más importantes: Mafia Yakuza, Mafia Croft, Familia Escobar, los Blacks. Una noche aparecen una banda grande de mínimo 11 integrantes, llamados los M18, la banda del caos se le dominaba por los Santos. Al otro día de volver, los aztecas invaden Grove Street solamente para hablar con Juan Belis. Al momento llega la policía y en ese entonces Juan cae preso. Sentía la banda que estaba en aprietos pero no se relajó. Al otro día de volver, los aztecas invaden Grove Street solamente para hablar con Juan Belis. Al momento llega la policía y en ese entonces, al otro día de volver, los aztecas invaden Grove Street solamente para hablar con Juan Belis. Al momento llega la policía y en ese entonces Juan cae preso. Sentía la banda que estaba en aprietos pero no se rindieron. A la media hora los M18 y aztecas invaden todo Grove, más de 50 integrantes en total, Juan con solo 11. No sabía qué hacer, las bandas aliadas no estaban. Rocco de los Blacks por privado de texto le dijo: imposible Juan de atacar, son demasiados, lo lamento. La Mafia Croft no podía intervenir, estaba en una misión. Los Escobar no estaban en la ciudad, los Yakuzas habían caído horas antes. ¿Qué hizo Grove Street a semejante invasión? Grove Street planeó una idea que quizás era la mejor para su banda, una idea que era terminar con M18 con honores. Juan fue a visitar a Alhambra Cynthia Croft, la jefa de la Mafia Croft, con que pueda ayudarlos a atacar a esta banda del caos. Pocos minutos antes era un trato que Juan no podía rechazar, era unirse a su mafia con toda su banda al terminar de atacar con sus últimos respiros. Una vez atacado todo realizado, terminó 2-1 yéndose Grove Street junto a su gran alianza Croft. Grove Street protagonizaba aquella vez con Cabex Rojas, Brian Córdoba, Omar Ciancio, Pablo Escobillas, Agus Pérez y más. Terminó la guerra con M18 ya que Croft al terminar, no se había acordado que eran aliados a ellos, a los M18, pero bueno, Juan dejó Grove con honores y fue una banda que ganó a lo justo al caos, que ni los policías podían parar. En la era de Croft, Juan Belis, a través de conocer a Manu Croft, con él aprendió todo lo que sea supervivencia, estrategia, robo, movimiento, todo. La mafia es abriendo mucho a Juan, aunque muchos compañeros de Grove que se unieron fueron expulsados, solo quedaba él. Al pasar la década de meses, muchas otras bandas, por ejemplo los Blacks, querían que Juan se uniera a su banda. Rocco siempre ayudaba en momentos que lo veía en peligro, pero Juan nunca quiso dejar Croft, hasta que un día se disolvió y quedó él sin bandas. Luego de meses y meses de que la banda cerró, en el mes de septiembre Juan y su mejor amigo Lautaro Bravo abrieron por segunda vez Grove Street en la parte de Idlewood. Ahí se originó la banda antes de volver al barrio. En ese entonces Clax Escobar visitó a Juan Belis para decirle que lo había extrañado mucho y que visite a los Escobar en su nuevo barrio El Corona. En la banda se integraron los siguientes historias: Paolo Rossi, Juliet García, Gael Fernández, Ray Cooper, Thomas Green, Tony Guzmán, Santi Lapeche y más. Una vez que consiguió una casa en Grove, Juan se instalaron ahí oficialmente, fueron subidos a la lista del gobierno de familias. De ahí se unieron más de 15 integrantes en total. Grove obtenía unos 35 colegas, más las alianzas nuevas con Fury liderada por Eli Rodríguez, y con la integración de los Escobar, Emilio Hurtado, y la aparición del gran Juan Carlos Escobar, que en la guerra con M18 protagonizó la primer victoria junto a Grove Street.
Se le llamó al mes de agosto Guerra por el Legado, porque cuando se escuchó el rumor que Grove dominaba Cantón entero, bandas enemigas empezaron a comenzar una guerra. La primera banda, los Gangs de Galveston. Esa guerra fue casi infinita, tomó más de un mes para que Grove terminara con ella, aunque Juan Belis reclutó seres increíbles, tiradores excelentes, tomaban a cualquiera que entrara a su barrio. Juan Belis pudo derrocar a Galgo. Luego su segunda guerra fue con los de Terrence, llamado Dólar o algo así. Esa guerra duró un par de semanas. Luego la Cruz Gang, junto con la vuelta de Galgo y Terrence 3 contra 1, pero Juan Belis pudo reclutar a más integrantes, donde en ella fue Sabrina Fritter, Charlotte Grace, Emma Godoy, Kimberly, Lucía Vera, Jairo, Brian y más. Pudieron contra las tres bandas juntas. Su inteligencia para el ataque de Juan y defensa es inexplicable. La cuarta guerra fue contra los South Street Flores. La quinta también fue infinita. En esa semana hubo 5 contra 1, Galgo, Terrence, Flores, Cruz Gang y South contra Escobar, Grove Street y Crips. Juan Belis y Lautaro Bravo manejaban entre defensa y ataques continuos. Cuando Galgo fue expulsado del país por meses, ahí la oportunidad fue clave para Grove Street. Derrocó Galgo, a Terrence también. Cruz Gang perdió todo por la expulsión del ex integrante de Grove, jefe de Cruz, perdió todo. South perdieron en el ataque masivo de Grove Street. Por encima de Carpintería aún seguía Flores activo, pero en la guerra contra Flores, Juan Belis y sus colegas subjefes, Cooper y Thomas, más Lautaro, tenían un solo deber: derrocarlos. Pero Flores tenía su alianza más infernal, los LCN, la Cosa Nostra o Costa Nostra. La dificultad para todos era increíble, no sabían qué hacer, solamente la defensa y nada más. Cuando Flores perdía cada ataque, Grove Street aprovechó para ir tras su base junto a la banda primera más fuerte de todas, los MS-13. En un ataque masivo Flores cayó. Los LCN en ese momento atacaron base de Grove Street. La defensa que Juan Belis tenía pudo ralentizar su ataque y los MS que pudieron llegar acabaron con los LCN. Aunque la guerra continuaba, Grove Street a cabo de una semana tenía inmunizado a Flores. LCN no aparecía más y ya no había bandas que peligraran el barrio, pero aparecieron los M italianos. En la guerra con M italianos, unos días antes Juan Belis se juntó frente a la mafia más fuerte de los Santos, cuyo nombre es confidencial, para derrocar a los MS-13, ya que traicionaron a Grove Street. Se juntaron en un lugar cerca de Montgomery a armar la última caravana antes de que Juan deje su mandato como único líder, único creador, único legado de los FGS. Atacó solamente esa mafia. Juan atacó unos días después solo y bajaron a todos MS. Juan Belis minutos después fue despedido en una gran caravana por la noche, despidiendo a todos, dejando el mandato a Lautaro, con subjefes Thomas Green y Ray Cooper. Semanas después Juan volvió a tomar el mandato solo para derrocar a los italianos, ya que M cayó en el mandato de Lautaro. Grove atacó su mansión desde muchos lados, luego nunca jamás invadieron Grove, quedó en paz, con el mandato también de jefes luego del retiro de Lautaro, Brian y Jairo. Juan Belis y Grove Street se llevó a su bolsillo 8 derrocaciones contando los Vallas y barrió 14 en el principio de 2021. Hoy en día este personaje Juan está como desertor, ya que cerró el ciclo FGS y no está en bandas. Más del 80% de personas que estuvieron en la banda lo recomiendan como jefe de una banda, al igual que a Lautaro Bravo. Al instante mostraremos OD y bandas derrocadas más oficialmente. Fury y Escobar fueron las únicas bandas más fieles que Grove Street tuvo. Emilio Hurtado salvó a Grove muchas veces, Clax peleó muchas guerras y ella salvó muchas veces a Juan en momentos críticos. Esa banda y estos personajes se llevan los honores conmemorables. Así tal mostrado fueron las bandas derrotadas. Juan Belis dio mucho por su banda, tanto como ayuda en autos, comida, trabajo y mucha defensa. Nunca abandonó su banda ni dejó caer por más que se sintiera en aprietos. El legado de este personaje es totalmente increíble. Larga vida al rey. Esta fue la historia de FGS completo, real, sin mentira. Un gran saludo a todos los que fueron protagonistas de la banda, con más fondo de mi corazón. Hasta la próxima historia. Gracias.